Maldito descarado. Joven Main podría explicar los sucesos con el héroe del escudo. El rey gritó tratando de tomar el dominio de la sala. Como si él fuera el juez en medio de un juicio. Miró fijamente a Black para darle paso a la pelirroja, la cual solo se empezó a tapar la cara con sus manos, mientras disimulaba estar a punto de entrar en llanto. Fue horrible. Estaba tratando de ayudar al héroe del escudo. Estábamos cazando bestias. Cuando volvimos a la ciudad antes de ingresar, él me tomó e intentó. Él me obligó a... Yo tenía mucho miedo. Logré escapar y me encontré con Motoya-sama. Y le conté todo. Cuando Main iba a terminar su frase antes de seguir, Motoyasu se posó al lado de ella, rodeándola en sus brazos en un intento de mostrarle protección. El rey, que solo miró fijamente el acto, tratando de disimular que se mantenía neutral. Sin embargo, para Black ya se había empezado a dar cuenta de que algo se traiga el rey con la mujer. Black por su parte solo guardó silencio, mirando tranquilamente la escena como si no significara nada. Maldito seas, Black. Ya sabía que tenías otras intenciones con ella. Reme y Tsuki solo se mantuvieron en silencio, murmurando entre ellos, aunque no pudieron evitar si Black podía llegar a ser de lo que lo acusaban. Pues desde que lo conocieron, para ellos no parecía estar interesado en esa clase de cosas. Motoyasu dejó ir a Main y se posó delante de ella mientras alzaba uno de sus brazos, tapando a la pelirroja mientras abría su boca. Te haré pagar personalmente. Maldito hijo de Pu. Pero antes de lograr terminar su frase, el rey alzó su mano y alzó su voz tomando el control. Pero entre este acto, mientras todos estaban distraídos posando su mirada en el rey, Main por su parte dio un asentimiento, el cual fue captado por el rey como una clara señal. Cuando me enteré de este trágico suceso no me lo pude creer. Pero hubo un testigo el cual vio toda la escena escondido. Guardias. Que entre inmediatamente. El rey dijo mientras daba una clara señal de hacer entrar a testigo del caso. Un semihumano ingresó por la puerta central. Un hombre alto con una barba un poco descuidada, con una ropa medio sucia pero formal. Tenía unos rasguños y se sujetaba uno de sus brazos con un ceño fruncido de dolor. Habló tartamudeando, afirmando haber visto lo contado por la víctima. Más que obvio que fue obligado, tal vez a cambio de su libertad o algunas monedas ofrecidas. Y podía apostar que seguro fue la mujer pelirroja la cual lo contrató, entre comillas, claro. Ya era más que claro para Black. Mientras la niña lo molestaba con sus berrinches, al no dejar someterse a las influencias de la mujer, esta no tuvo de otra que acudir a la mayor voz que tenía, su padre. Tuvo razón sobre Mainly acerca de los problemas que le daría futuro. Ella y el rey debían ser hija y padre sin duda alguna. ¿Héroe del escudo acaso tiene algo que decir ante tan vil acto? Viejo. Esa mujer molesta solo se la pasó interrumpiéndome y quejándose todo el rato. Además, yo nunca he visto a ese hombre. Todos a exceptuar de los tres héroes se quedaron helados. Pues una persona se había atrevido a hablarle de una manera nada respetuosa a la máxima autoridad. Por otra parte, la mirada del rey pasó de una cara neutral a una irritada. En sus pensamientos solo podía pensar: ¿cómo se atrevía a faltarle el respeto a un criminal don nadie? Tú. Maldito. ¿Te atreves a hablarle de esa manera al rey?, dijo uno de los guardias desenvainando su espada. Pero antes de moverse, el rey una vez más alzó su mano ordenando silencio en la sala. Solo por ser uno de los 4 grandes héroes y por la necesidad de enfrentarse a las olas no lo mando a ejecutar. Sin embargo, aún puedo encerrarlo por sus crímenes. 4 guardias se movieron rodeando a Black, mientras que otros 2 aún se mantenían a los costados del rey. Main, que se mantuvo en silencio, hizo un gesto de burla directo a Black, el cual fue el único que pudo darse cuenta de ella.
Sin duda alguna este era uno de los momentos donde tendría que liberarse un poco y demostrar a estas basuras que ni siquiera su ridículo rey podría ordenarle. Y antes de que siquiera lo lograran tomarse el brazo, Black solo alzó su mano y la entrecerró. Y de repente todos en el salón empezaron a sentir una enorme presión. Incluso Rene y Tsuki, los cuales eran los que estaban más alejados de Black, terminaron cediendo a tal fuerza. Y cuando estos miraron por una de las ventanas, pudieron notar cómo el clima cálido, tan lleno de color, se empezó a tornar de un gris oscuro. Las nubes se movieron y podían escuchar cómo varios truenos resonaban por todo el reino. Un leve miedo nació en ellos. Todos cayeron de rodillas, pero el rey de repente dejó su trono, pues su rostro había caído hasta el suelo. Y seguido de él Mein hizo la misma reacción. Motoyasu, quien parecía ser el que resistía más la fuerte presión, empezó a apretar sus manos, mientras las venas se marcaban en su frente. Miró para los costados intentando ver si entre todos alguno se mantenía en pie. Ya no tengo más tiempo que perder con unas basuras. Black solo emprendió su paso directo por la misma puerta que por donde vino. Y justo cuando estaba pasando por las grandes puertas, Motoyasu logró inclinarse mientras miraba la espalda del Saiyajin oscuro y alzaba su voz a los cuatro vientos. Black. Qué ruidoso. El silencio llenó la sala. Dos guardias y Motoyasu, quienes intentaron salir corriendo por donde se había ido Black, se detuvieron abruptamente. Unos segundos antes el rey solo tenía su semblante ensombrecido. Aunque apretaba sus dientes, solo pudo murmurar: Maldito monstruo. No dio tiempo a nadie para ir tras el héroe del escudo. El rey golpeó su trono furiosamente. Outcry sabía que de nada serviría ir tras de Black. Este ya había demostrado tener el poder para someter incluso a los tres héroes. Y le había importado poco su presencia como gobernante. Sin embargo, ya tenía un plan para encargarse de ese hombre. Me voy a asegurar de que entiendas por qué nadie debe atreverse a desafiarme. Por otro lado, volviendo con el Saiyajin oscuro, Black solo caminaba. Ya tenía un plan en mente. Ya se imaginaba que el rey trataría de evitar que se quede dentro del reino. Y la verdad, no quería tener que encargarse de cada idiota que fuera tras de él. La mejor decisión ahora era irse un poco lejos de este lugar. Y qué mejor que al bosque donde fue antes. Solo había un camino central, por lo cual lo mejor era ir a lo profundo y difícil de caminar. Evitarse molestias inesperadas. Aunque el problema radicaba en cómo hacer una casa en medio del bosque. Sentía que ya lo había hecho alguna vez, pero no recordaba cómo. Pero antes de seguir, alguien interrumpió su camino posándose en medio del camino. Oye, escuche lo que intentaste hacerle a tu compañera. Permíteme golpearte por ese acto tan vil. En primer lugar, no la conozco, por lo cual no es mi compañera. A ella sola se le dio la gana de pegarse a mí. Y segundo, no tengo ese tipo de intereses ni el tiempo que perder. Genar, del cual había mantenido con un semblante enojado, cambió su rostro a uno calmado y dio un suspiro mientras se relajaba y bajaba sus brazos. Aunque nada de esto le interesaba a Black, decidió aclarar el tema. No estaba de más tener al menos uno o dos personas que estén en el reino. Por supuesto que si intentaba atacarlo, haría lo mismo que pasó en la sala del trono. Bien. Te creo. Además, no confío mucho en las palabras que dieron. El rey no es la mejor persona que digamos. En fin. Si algún día necesitas algo, ya sabes dónde puedes encontrarme.
Black, que no respondió nada, solo dio un leve asentimiento. Para seguido de esto volver a emprender su camino. Gennard solo se despidió mientras alzaba su mano. Más adelante. Black, ahora lejos del reino, solo se mantuvo todo el camino pensando en cómo hacer una cabaña. Muchas ideas giraban por su mente. Pero un fuerte ruido interrumpió su camino. Miró a un lado. Vio una de esas aves grandes quieta. Era un filolial. Atado a sus espaldas con unas correas había un gran carruaje. Junto a 3 hombres que estaban bajándose. 2 eran jóvenes. Uno con una espada envainada puesta en su cintura. Otro con un látigo, pero este era algo más musculoso y grande. Y el que se quedó arriba, un viejo, el cual fue el único que notó la presencia de Black. Aunque este pareció ignorarlo, pues los otros 2 empezaron a buscar algo escondido por los costados con mucha urgencia. Arriba, hechas de madera, habían 3 jaulas montadas. Aunque solo 2 de estas parecían estar ocupadas. Pues la última se encontraba abierta. Con una parte de esta dañada. Seguramente fue abierta por la fuerza. Analizó un poco la situación, pero todo le quedó claro cuando notó a los 2 enjaulados, pues estos portaban varios apéndices extras en las espaldas de estos. Eran semihumanos. No niega que le dio algo de disgusto ver esta escena. Decidió no entrometerse en esos asuntos y proseguir su camino. Sin embargo, antes de continuar, sintió como unas pequeñas manos lo sujetaban por la espalda. Giró su mirada. Y notó a una niña. Tenía 2 orejas de mapache, unos trapos viejos los cuales actuaban de ropa, y en su cuello portaba una cadena de metal. Los jadeos inundaron sus sentidos auditivos, y en sus ojos pudo ver el miedo presente. Los 2 hombres de antes corrieron rápidamente hacia su posición, aunque pudo notar cómo estos parecían estar también cansados. Aunque sus estados eran menos que los que la niña mapache. Uno de ellos gritó intentando intimidar y mandar a la niña para que volviera con ellos. Black, por su parte, solo sintió como la presión de las pequeñas manos se reforzaba, aferrándose a la única esperanza que vio en su mente de infante. Esta empezó a temblar y solo pudo cerrar sus ojos, rezando por no ser abandonada y volver a acabar en esa celda fría y dolorosa. Uno de los hombres se acercó lentamente, pero aún en guardia. Mientras solo exclamaba: «Solo tomaremos a la niña y no habrá problemas». Pero el pelipalmera ya había tomado su decisión. Justo antes de que las manos de ese hombre tomaran el brazo de la pequeña, cayó junto a un charco de sangre al suelo. Su compañero, el cual vio este acto, solo se horrorizó por el acto. El cual ni siquiera pudo ver al completo. Su voz salió con temor y tartamudeo. ¿Quién eres tú? Las basuras no necesitan saber mi nombre. Para seguido de esto caer al suelo igual que el anterior con los ojos en blanco. El último hombre. El cual se bajó. Solo se pudo arrepentir al momento de que giró su cabeza y solo pudo ver a sus 2 compañeros muertos en el suelo. Intentó correr de vuelta al carruaje y poner en marcha su camino acelerado. Pero antes de poder tocar las riendas sintió un enorme frío en el pecho. Cuando bajó su mirada, miró como una pequeña ráfaga de color púrpura salía justo en el medio. Black había aprendido a hacerlo cuando se encargó de las bestias el otro día. Volvió a hacer lo mismo, destruyendo las cerraduras de las otras 2 jaulas, dejando libre a esos 2 semihumanos. Estos últimos solo salieron corriendo. El agarre se empezó a soltar y la pequeña niña abrió sus ojos. Sus ojos se llenaron de sorpresa al notar cómo los 3 hombres de antes ahora estaban en el suelo. Pues en ningún momento se había soltado del hombre de ropas oscuras. Black, acabado su acto, solo se giró volviendo a su camino.
Caminó unos segundos, pero mientras lo hizo pudo escuchar pequeños pasos siguiéndolo. Cuando se detuvo, las pisadas también lo hicieron. Niña, ya eres libre. Puedes irte a donde tú quieras. Estuvo quieto unos segundos y luego volvió a seguir su rumbo. Cuando creyó que la niña se iba a quedar, los pequeños pasos volvieron a resonar. Gracias. Dio un leve suspiro. Y una vez más pausó su camino. Se giró mirándola atentamente a los ojos. Antes llenos de miedo, ahora estaban fundidos en oscuridad. Apagados. Sin duda alguna ella había pasado por muchas cosas. Si no se fue antes, posiblemente no tenía a sus padres o un lugar a donde volver. Ahora ella trataba de aferrarse a una última esperanza por volver a confiar en alguien. Tal vez se arrepentiría de su decisión, pero por esta vez haría una excepción. Te voy advirtiendo, si quieres venir conmigo. No será un camino fácil. Tendrás que hacerte fuerte, o si no vas a morir. Su tono fue frío, pero sabía que si no lo hacía, la mocosa tendría su destino sellado. Ella por su parte se quedó quieta. Procesaba lo dicho por el pelipalmera. Dime cuál es tu nombre. Me llamo Raptalia, señor. Ninguna de las imágenes, músicas y animes son de mi pertenencia. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Lo único que me pertenece es la historia. Black Z01,